Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Gloria. Gracias por aceptar la invitación para hablar de estos temas de la tierra con un súper experto en el tema. 50 años escribiendo y investigando sobre el problema de la tierra en Colombia. 2 siglos de independencia sin solucionar el problema de la tierra, un pendiente fundamental en el país. No solamente como consecuencia del acuerdo de paz que vamos a hablar más adelante, sino lograr aprobar la unidad de restitución de tierras, que es un paso importantísimo, Alejandro. Más aún, Gloria, la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ocurrió en junio del 2011, fue la cuota inicial para sentar a las FARC en una mesa de negociaciones. Quería moverse en términos de reformas estructurales que afectaban al campo, porque nuestras élites siempre se han amparado en la propiedad extensiva de la tierra, en la no formalización de la tierra de los campesinos, en abortar la reforma agraria, y querían abortar también la restitución de tierras. Pero se logró aprobar la unidad de restitución de tierras despojadas a la fuerza, Sí, Alejandro. sí. Siendo que el problema que quiso solucionar la unidad de tierras y la ley de restitución era un problema muy complejo y muy difícil, porque las tierras ya no estaban en manos de los despojadores. Las tierras pasaron a manos de testaferros o entraron al mercado de tierras, de forma que después de haber sido despojadas, un comprador presuntamente de buena fe las tenía ya en su poder. Además, la restitución operó contra unas probabilidades enormes. Primera, no hay catastro confiable en el país. Entonces, cada vez que la unidad de restitución iba a estudiar un predio reclamado, tenía que hacer de nuevo el plano catastral, tenía que hacer arqueología y buscar los antecedentes de títulos de ese predio, tenía que entrevistar a la familia y ver de qué persona se componía la unidad familiar antes. Imagínate que en muchos casos los campesinos fueron desplazados y despojados de su tierra, y además de eso se separaron las parejas. Entonces muchos campesinos se consiguieron una novia joven, 20 años más joven, dejaron abandonada a la mujer con quien vivían cuando perdieron la tierra, y ahora quieren reclamar y decir, ah no, pero yo quiero que la tierra me la entreguen a mí y a mi nueva compañera fulanita de tal. Y la unidad de restitución les dice, pare ahí. Quien tiene derecho es la compañera en el momento del despojo, porque ella es la que había contribuido con su trabajo a la propiedad de la parcela. Es la primera vez que hay un 50% de títulos de propiedad en el sector rural en manos de mujeres, porque se hizo valer ese derecho de las mujeres. Eso quedó en la ley, ley 1448, que la devolución se hacía a favor de la pareja. Sí. Formal o informal. Si eran compañeros permanentes, vale lo mismo que si era matrimonio. Pero otra cosa importante que vale la pena destacar, el primer censo agropecuario nacional después de 40 años. Sí, el último era de 1971. Después no se volvió nunca a hacer un censo agropecuario. ¿Por qué? Porque es muy costoso, y además por esto, mira, porque la tierra en este país, uno tomando una visión muy global, este país ha sido colonizado por campesinos y apropiado por grandes compradores de tierras que van detrás de los campesinos. Van detrás comprando mejoras, posesiones, derechos informales y legalizando las tierras a su favor. Entonces, saber los datos precisos de quién es la tierra, o sea, un catastro, saber las variables reales del sector agropecuario, nunca fue del interés de los distintos gobiernos. ¿Qué cifra importante reveló ese censo nacional agropecuario? Que la concentración de la propiedad aumentó hasta unos niveles ya intolerables. El índice Gini, según el censo agropecuario, subió a 0.92. Significa un índice Gini de 1, es que toda la tierra pertenece a una persona. Un índice de 0, que la tierra está repartida entre todos los colombianos. Entonces, a medida que crece el índice Gini, hay mayor concentración de la propiedad. La nuestra subió de 0.87, que era el dato que teníamos anterior, a 0.92.
Eso es una concentración casi total de la tierra y aumentó la concentración sobre todo en fincas superiores a 2.000 hectáreas, es decir, en grandes unidades de producción. Y que hay mucha mayor pobreza en el campo que en las ciudades, Alejandro. Sí, tanto la pobreza extrema como la pobreza rural nos quedó como en el 45% de la pobreza rural y ahora la tenemos en el orden del 33%. Se logró reducir. Aún así, la gran pobreza del país está concentrada en el sector rural. Y por primera vez hay un crecimiento tan importante en el sector exportador agrícola, Alejandro. Sí, sí. El principal factor que justificó el aumento de siembras en agricultura fue justamente el proceso de paz. Es decir, en el contexto de un proceso de paz, mucho campesino que antes no sembraba porque sembrar era trabajar para los extorsionistas, para las guerrillas o para cualquier extorsionador, en vista de que las FARC se desmovilizaron, ellos se pusieron a sembrar, sacaron la plata de debajo del colchón y se pusieron a sembrar. Entonces el efecto paz explica mucho del incremento de la producción agraria. Y lo que falta, de hecho, que si se ahonda, claro. Esto va a ser realmente un factor de crecimiento económico muy importante. Claro que sí. Otro hito es saber exactamente cuánto tenemos de frontera agrícola. 40 millones de hectáreas de frontera agrícola. Es decir, en el país no hay un problema de tierra realmente. A ver, el acuerdo de cerrar la expansión de la frontera agrícola fue parte del acuerdo de paz en La Habana. ¿Por qué? Porque mientras usted tenga abierta esa válvula de escape que es la colonización de las selvas, con un costo ambiental gigantesco que es destruir selvas vitales para el control del cambio climático, pues era muy difícil ponernos a repartir tierra por dentro si siempre teníamos una frontera agraria abierta. El país entonces acordó cerrar la expansión de su frontera agraria justamente para poder proteger zonas ambientalmente sensibles, estratégicas, bosques amazónicos, bosques pacíficos. Y ahora se le dio vía legal al decreto 902, que es también fruto del acuerdo de paz. La Corte Constitucional por fin le da su bendición. Y hay un avance importantísimo que es el Fondo de Tierras que establece el acuerdo de paz. A ver, mira, el decreto 902 de 2017, que es el decreto que le da instrumentos a la Agencia de Tierras para hacer la reforma rural, contiene 4 cosas muy importantes. Una, crea un registro de sujetos de ordenamiento de la propiedad. Incluye no solo a campesinos sin tierra o con muy poca, sino también a propietarios informales, tanto pequeños, medianos e incluso grandes, que pueden ser sujetos de formalización de tierras. Ese registro va a ser un instrumento de planificación muy importante porque permite focalizar a los grupos de población más vulnerables que tienen mayor necesidad de tierras. El segundo instrumento que tiene es la creación del Fondo de Tierras para Distribución. En La Habana se acordó crear un fondo de mínimo de 3 millones de hectáreas para distribución gratuita a campesinos sin tierra o con muy poca. Un tercer instrumento muy importante es que ordena a la Agencia de Tierras a hacer planes territoriales de ordenamiento de la propiedad. Fíjate tú, para darte cualquier dato que te ilustre el problema, cerca del 60% de la pequeña propiedad campesina es informal. No tiene título de propiedad, por lo tanto no accede al crédito y no puede heredar la tierra con el valor patrimonial que la tierra tiene, sino que hereda unos derechos, unas posesiones. Y la cuarta cosa muy importante que tiene ese decreto es que unifica en uno solo los diversos procesos agrarios que contenía la ley agraria anterior. Procesos como clarificación del dominio, deslinde de tierras públicas y privadas, formalización, recuperación de baldíos ilegalmente privatizados, extinción del dominio de tierras ociosas o incluso expropiación del dominio, expropiación de la propiedad por razones de utilidad pública, como una gran obra pública, una carretera, una hidroeléctrica. Todo eso va a quedar unificado en un solo proceso agrario que lo instruye la Agencia de Tierras y los jueces agrarios resuelven en última instancia a quién corresponde el derecho. ¿Es posible que toda esta ley, esta cosa maravillosa del decreto 902 y demás, se vaya a quedar en el papel? ¿Es posible echar eso para atrás? Eso depende de la relación de fuerzas políticas.
hay otra cosa que va a comenzar a jugar mucho, que ya está comenzando a jugar, que en parte es lo que explica los asesinatos de líderes sociales en el sector rural. Y es que como efecto del proceso de paz y del desmonte de las FARC, muchas comunidades campesinas comienzan a levantar la voz y a exigir sus derechos. Y a decir, nosotros tenemos derecho al desarrollo y tenemos derecho a la propiedad y por favor somos ciudadanos igual que los demás. Entonces va a haber un auge de la movilización social, campesina, indígena, afrodescendiente, para reclamar derechos y para empujar la reforma rural que se les prometió. Colombia necesita hacer una reforma rural moderna, seria, ordenar la propiedad de la tierra y los usos de la tierra en Colombia, con o sin proceso de paz, con o sin guerrillas. Necesitamos arreglar el problema agrario. Es una de las tareas pendientes de Colombia y mientras no democraticemos el campo en todos los sentidos, no vamos a tener verdaderas posibilidades de desarrollo. Fíjate tú que la única verdadera ventaja competitiva que tiene Colombia a nivel internacional es que Colombia tiene un fondo probablemente de unos 30 millones de hectáreas de desarrollo potencial de mejorar la productividad para la producción de alimentos a nivel mundial, y todo el mundo sabe que para el año 2050 lo que el mundo va a tener es una gran crisis alimenticia. Es la producción de alimentos. Entonces, Colombia tiene una ventaja competitiva siempre y cuando democraticemos la propiedad y siempre y cuando repartamos oportunidades de crecimiento a todos los estratos de la población. Pues gracias, Alejandro. Con gusto, por toda Gloria. esta ilustración sobre el tema fundamental de Colombia por sacar adelante, que es la tierra.